Voy a ser muy claro contigo. Cada proyecto que vendo en mi consultora, Behind, lo hago por un valor, por un precio de al menos 10.000 euros, al menos 5 cifras. Y no porque sea un capricho o porque de repente quiera vender por un precio más alto sin más, sino porque he entendido algo que la mayoría de consultoras y freelance, incluso la mayoría de agencias de branding o marketing, no entienden, que es el precio de tu trabajo no depende de las horas que emplees. El precio de tu trabajo depende del valor que seas capaz de aportar a tus clientes y de cómo lo comunicas y cómo lo transmites a través de tu marca. Hoy en este vídeo voy a contarte exactamente por qué cobro estos importes y cómo tú también puedes empezar a hacerlo. Así que si estás cansado de vender proyectos baratos, quédate hasta el final del vídeo. Bien, vamos al lío. Primera clave, define tu cliente ideal y, más importante, aprende a decir que no. Tienes que tener claro cuál es el cliente al que vas a aportar más valor y que además va a valorar mucho más tu trabajo y va a estar dispuesto a pagar un precio determinado que tú vas a poner. Tienes que tener muy claro eso. Además, tienes que saber qué tipo de proyectos quieres hacer, qué tipo de consultoría estás dispuesto a ofrecer. Eso tiene que quedar muy claro. Y cuando digo cuál quieres hacer o qué tipo de consultoría quieres hacer, qué tipos de proyectos quieres desarrollar, me refiero a aquellos que te gusten, a aquellos que te llenen. Porque si no es así, al final lo dejarás. Al final, cuando vengan momentos difíciles, no vas a seguir haciéndolo. Y habrá clientes que no entren dentro de ese perfil ideal. ¿Y qué hace la mayoría de consultores, la mayoría de agencias o la mayoría de freelance? Dicen que sí. ¿Por qué? Porque es muy tentador el que voy a recibir dinero de un proyecto. Y es muy difícil decir que no a algo que te va a proporcionar determinada rentabilidad para tu negocio. Y esta es la parte más difícil, aprender a decir que no. Si tú has detectado que ese cliente no forma parte de esa definición de cliente ideal que tú has hecho, di que no, di que no. ¿Por qué? Porque aceptar esos clientes solo te va a alejar del objetivo si realmente quieres facturar proyectos de al menos 5 cifras. Solo va a alejarte, vas a tener que gestionar un montón de proyectos que no te gustan y que además te dan mucha menos rentabilidad que esos proyectos que a la larga quieres vender. Como digo, ¿qué te va a permitir decir que no a este tipo de clientes? Por un lado, tener mucho más foco. Por otro lado, reservar tu energía para los proyectos que realmente son estratégicos para ti y para tus clientes, donde puedes aportar valor. Y tercero, te va a permitir reforzar ese posicionamiento como especialista, como alguien que hace muy bien algo en concreto, que es por lo que la gente realmente paga esos importes. Vamos a la clave número 2. Fórmate, conviértete en experto y cree en lo que haces. La autoconfianza es indispensable para poder vender proyectos, como digo, de al menos 5 cifras. Si ni tú mismo crees que esos proyectos valen eso, por supuesto tu cliente tampoco lo va a creer. Esto del síndrome del impostor tenemos que dejarlo aparte. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por supuesto, es clave para que confiemos en nosotros mismos que tengamos las capacidades necesarias. Y para eso, sin duda, tenemos que estar constantemente formándonos. La formación es indispensable para poder ejecutar todas las claves que yo te estoy diciendo. No solo la formación, como digo, adquirir esos conocimientos te va a permitir estar en una reunión con un cliente y de verdad creer y pensar, bien, tú eres mi cliente, yo soy realmente experto en esto que me estás preguntando y voy a poder solucionar absolutamente todas tus dudas. Soy el experto, soy el mejor y lo que vas a pagar lo vale de sobra. Cuando tú tienes las capacidades, esto es algo psicológico. Tú mismo sabes, cuando te plantas delante de un cliente, que vas a ser capaz de resolver absolutamente todas sus dudas y que vas a ser capaz de ejecutar todo lo que ese proyecto requiere. Ya digo que es algo psicológico y tienes la capacidad y puedes plantarte delante de él o de ella y decirle, lo que voy a hacer va a transformar tu negocio, porque lo va a transformar de verdad y puedes incluso medirlo. Última parte, última cosa que quiero decirte en esta clave. Aprende absolutamente de todo. No tienes que estar delante de un formador o delante de una persona que está haciendo una conferencia para poder aprender. Sé curioso. Aprende de todo, aprende de tus errores. Imprescindible. La experiencia nos hace aprender también de los errores. Y con todas esas capacidades, seguro que vas a poder aportar ese valor y creer en ti. Hablamos de aportar valor. Pues bien, esa es la clave 3. Aporta valor desde el principio. No tienes que esperar a hacer un presupuesto o a empezar a cobrar un proyecto para aportar valor de verdad. Desde el principio, desde la primera llamada, desde el primer mail, tienen que confiar en ti y para eso tienen que saber que eres capaz de solucionar aquel problema que tienen. Aporta valor desde el principio. ¿Y cómo puedes hacerlo?
bien. Normalmente se tiende a cuando nos llaman o están buscando a alguien para ejecutar un proyecto, a hablar nosotros, decirles, mira, te podemos ayudar de esta manera, podemos hacer esto, parecemos al final comerciales. No. ¿Qué debemos hacer para aportar valor desde el principio? Primero, preguntar bien, hacer las preguntas correctas. Una vez hemos hecho las preguntas correctas, las que van a ayudarnos a entender cuál es su problema de verdad, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar todo lo que haga falta para saber cuál es su situación, cuál es el contexto y cómo podemos ayudarles. Y una vez hayamos hecho eso, vamos a solucionar las dudas que se plantean desde el principio para que vean que pueden confiar en nosotros y para que realmente podamos inspirarles a contratar los servicios que vamos a ofrecer. Cada contacto, cada interacción con un potencial cliente es tu oportunidad única para poder demostrarle que eres un experto, que te importa su problema, que realmente quieres solucionarlo y que tienes la capacidad para solucionarlo. Clave número 4. Deja de presupuestar por horas. No tiene absolutamente ningún sentido si tienes una agencia, ya te dediques al branding, al marketing, si eres freelance, si tienes cualquier otra consultoría, no tiene ningún sentido que presupuestes por horas. Y voy a explicarte por qué. Porque la ineficiencia no se premia. Si yo lo hago en más horas, probablemente sea porque soy más inexperto que otra persona que puede hacerlo en muchas menos horas. Si yo soy capaz de hacerlo en 2 horas, ¿por qué debería cobrar menos que tú que eres capaz de hacerlo en 20? En realidad estoy aportando mucha más eficiencia, estoy resolviendo el problema mucho antes y lo estoy haciendo de una manera que te va a evitar muchas frustraciones y un proceso muy largo. Te estoy ahorrando tiempo. Al cliente le da exactamente igual cuántas horas vas a emplear. Le da exactamente igual esto de no es que ahora voy a tener que emplear o llevo 100 horas empleadas y te tengo que cobrar más. Al cliente le da exactamente igual. El cliente lo que quiere y lo que le importa es la solución. ¿Cuándo vas a llegar a esa solución y que esa solución sea la que está buscando? Por tanto, cobrarás por tu valor, por el valor que le aportas, por la solución que le das, no por las horas que empleas en ello. Quinta clave, habla como un empresario, no como un creativo. No hables como un fotógrafo, como un diseñador, como un arquitecto, como un abogado. Habla el idioma que a tu cliente, a tu potencial cliente, que probablemente sea un negocio, es el que realmente le interesa y es el que va a hacer que empatices con ellos. ¿Y qué idioma es ese? Es el idioma de los resultados, es el idioma de los indicadores, es el idioma de los números, es el idioma de cómo vas a ayudarlo a crecer, de cómo vas a solucionar ese problema que tiene en su negocio y le va a hacer aumentar su rentabilidad o vender más. ¿Qué objetivos concretos vamos a cumplir? ¿Cómo los vamos a medir? Esas son realmente las cosas que le importan a un potencial cliente tuyo si tienes una consultoría. Muéstrales casos reales, casos de éxito, casos en los que pueden aprender de otros proyectos para saber que se lo vas a solucionar. Incluso una cosa que hago yo a veces, para que veáis el grado al que llego, para que se den cuenta de que realmente vamos a solucionar su problema y hablar como un empresario de verdad, es: ¿quieres el número de teléfono de uno de mis clientes? Dime cuál y yo te doy su número de teléfono. Hemos llegado a tal punto de confianza con nuestros clientes que saben que a veces otro de los clientes puede llamarlo, o de los potenciales clientes puede llamarlo para preguntarle: oye, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo sentiste? ¿Has solucionado tu problema? Hasta ese punto llegamos para generar esa confianza y saber que hablamos su idioma. Así que olvídate de hablarles tu idioma. Clave número 6. Eleva tu marca, llévala a otro nivel. Si quieres cobrar proyectos de al menos 5 cifras, tienes que estar a la altura. Y tu marca tiene que transmitir eso. Tu marca tiene que estar a la altura del negocio. Tu web, tus presentaciones, tus presupuestos, tu portfolio, todo, absolutamente todo lo que se ve de ti, tiene que engrandecer lo que haces. Recuerda, lo he dicho varias veces, que absolutamente todo habla de ti. Y tu marca va a generar una opinión consciente o inconsciente de tus potenciales clientes, lo va a hacer. Así que si eres una persona detallista, si eres una persona que se muestra de esa manera, tu marca también tiene que transmitir eso. Así que cuida tu marca. Te lo dice alguien que tiene una consultora de negocio especializada en branding. Y la última clave, la clave número 7, es muy sencilla de decir, pero muy difícil de hacer. Hazlo no bien. Hazlo muy bien. Supera las expectativas de tu cliente. Supera lo que tu cliente espera de ti. Sorpréndele gratamente. Dale más de lo que te ha pedido y más de lo que le has ofrecido. Siempre no te conformes con cumplir. Como digo, tienes que hacerlo de una forma espectacular para que tu cliente luego te recomiende y la confianza que tu cliente ha depositado en ti se traslade a otros potenciales clientes a los que va a hablar de ti. Y eso hará que luego sea mucho más fácil vender estos proyectos de al menos 10.000 euros.
Tu objetivo es que tu cliente piense, cuando termine el proyecto, ha valido la pena cada euro empleado en este proveedor, en este proyecto, en esta consultora. Recuerda, si no lo haces muy bien, las 6 claves anteriores no tienen sentido y no va a funcionar. Estas son las 7 claves y ahora voy a ser muy sincero contigo. Esto no es fácil. Si piensas que mañana vas a llegar a tu agencia, vas a llegar a tu consultora y dentro de 2 meses vas a estar facturando proyectos de 5 cifras, si no lo estás haciendo, esto no funciona así. Vas a tener que emplear mucho esfuerzo, vas a tener que ser constante, vas a tener que tener una mentalidad estratégica y vas a tener que tener mucha paciencia, porque te aseguro que funciona. Pero ahora mismo queremos todo para ayer y esto no funciona así. Lo difícil no es ver este vídeo y saber lo que tienes que hacer, lo difícil es hacerlo. Así que te invito a que pongas, como digo, todo tu esfuerzo, toda tu paciencia, toda tu constancia y empieces a pensar de manera estratégica para cumplir estas 7 claves, para accionar estas 7 claves y de verdad tendrás esos resultados. Tendrás que tomar decisiones valientes, pero de verdad que si lo haces, te prometo que el camino merecerá la pena. Y por supuesto el resultado también. Ahora, si quieres que te ayude a llevar todo esto de lo que hemos estado hablando a la práctica, te invito a que te suscribas al canal porque dentro de poco compartiré contenido específico con casos reales de cómo puedes poner en práctica y accionar todas estas claves. Espero que te haya resultado interesante y recuerda, suscríbete al canal si te ha gustado.